¿Hasta qué punto hay relación entre la salud mental y la salud del corazón? ¿Puede el estrés crónico o la depresión aumentar el riesgo de infarto? Lo cierto es que los estudios indican que mente y corazón no solo no son dos cosas distintas, sino que están íntimamente relacionadas. De hecho, Vita, ¿la mente puede llegar a controlar el corazón? ¿Sabes eso que dices? ¿A quién haces caso? ¿A la mente o al corazón? Bueno, pues parece ser, todo indica, según los estudios científicos, que el corazón hace mucho caso a la mente. Es decir, que no tenemos que elegir porque ya está todo hecho. De hecho, hemos llamado así a este espacio No te estreses corazón y nos va a explicar mucho mejor todo esto Beatriz Ordóñez. Buenas tardes. Jefe de Servicio de Cardiología de HC Miraflores. No te estreses corazón es literal, ¿no? Literal, como dicen mis hijos adolescentes, literal. Lo que sucede, Vanessa, es que muchas veces hemos, con esta cultura popular, ¿no?, elegir entre hacer caso a la mente, hacer caso al corazón, y parece ser que eran dos cosas que estaban alejadas y poco relacionadas. Y todo indica que no solamente eso es falso, sino que hay una relación íntima entre la mente, nuestro estado anímico y nuestro estado cardíaco, nuestra salud cardíaca. Hemos salido a la calle para preguntarle a todo el mundo si realmente, bueno, pues son conscientes de esa relación entre una cosa y otra, entre mente y corazón. Creo que para eso están los doctores, que son profesionales, pero yo personalmente creo que la presión social y demás puede afectar lógicamente a la salud física del corazón y demás, sin lugar a duda. No somos conscientes, no somos conscientes. Vivimos muy estresados, muy rápido todos, como voy ahora mismo yo, y creo que no somos conscientes, no. Yo es que ya tuve un problema de salud muy serio por el estrés. Entonces eso te hace recapacitar y aprender. Y no solo cardíaca. Yo creo que el estrés afecta a mucho más, no solo cardíaco. Lo digo por experiencia, yo soy sanitaria también, y hace que te suba el cortisol muchísimo y eso afecta a toda tu salud. Claro, siempre. Bueno, por lo menos a mí me pasa que se me acelera el corazón. No, información yo creo que no tenemos. Yo al menos no mucha. Decía no, en este caso, pero casi todas las anteriores personas con las que hemos hablado en la calle decían sí. Sobre todo nombraban el cortisol, Vita. Sí, el cortisol que tenemos ahí es el primo este que nombramos de vez en cuando. La respuesta yo creo que la tiene Beatriz, el cortisol. ¿Qué le pasa al cortisol y cuánta relación hay realmente entre la cantidad de cortisol que segregamos y nuestra salud cardíaca? El cortisol es la hormona del estrés. Cuando nosotros estamos estresados o tenemos un miedo excesivo, aumentan los niveles de cortisol en sangre. El cortisol lo que hace en el sistema cardiovascular es aumentar, por un lado, la tensión arterial, puede aumentar los niveles de glucosa en sangre y nos hace que aumente el perímetro abdominal, esa grasa visceral que aumenta el riesgo cardiovascular, que aumenta la resistencia insulínica y que hace que nuestros niveles de glucosa en sangre aumenten. Todos estos factores de riesgo pueden promover la enfermedad aterosclerótica, es decir, que nuestras arterias, no son las coronarias, sino las arterias de todo nuestro organismo, se afecten, se estropeen y pueden producir infartos, ictus y enfermedad arterial en general. Vamos a ver, que creo que teníamos preparada una animación, Vita, sobre precisamente el cortisol, porque al fin nos lo ha descrito perfectamente, doctora, esa hormona del estrés. Vita. Claro, esta hormona del estrés, yo creo que todos hemos sentido cuando estamos muy nerviosos, muy estresados. Se me ocurre, por ejemplo, en una fecha, el lunes, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Por decir algo, ese momento en el que cuando tenemos una sensación de estrés, el cuerpo responde, pero el corazón se nota casi inmediatamente, ¿no? Hay un estrés, digamos que es un estrés efectivo que nos ayuda a estar más alerta, nos ayuda a trabajar más eficientemente, y hay un estrés patológico desmedido que es el que no es saludable y que de forma crónica nos puede producir todos estos efectos e incluso llegar a enfermarnos.
En el cerebro hay una zona que es la amígdala, que es la zona del estrés y del miedo, y hay estudios científicos que han demostrado mediante técnicas de imagen que aumento de la actividad de esta amígdala puede producir inflamación crónica, inflamación en las arterias coronarias, que es una de las causas de aterosclerosis, de enfermedad, o que esas arterias se estropeen por dentro y puedan generar un infarto o una angina. Lo estamos viendo aquí, Vanessa, esa amígdala, al fin y al cabo, bueno, pues todo nuestro sistema está conectado y lo que hace es eso, esa inflamación. Hay que tener también claro que, como decíamos, yo he puesto el ejemplo del lunes, que es un episodio de estrés general, además, claro, pero estamos hablando de cuando es un estrés mantenido, no cuando hay, digamos, un destello de estrés, sino cuando realmente estamos viviendo con un estrés crónico. Eso sí que puede generar este tipo de síntomas, ¿no? Sí, es así. O sea, el estrés puntual, el estrés de a mí un paciente se me pone enfermo y me pongo en alerta para poder atenderlo de la mejor manera posible, pues me ayuda a trabajar y a hacer las cosas bien, pero ese estrés, pues quizá un poquito desmedido, o preocupaciones pues hacia el futuro un poco desmedidas, bueno, no quiero juzgar, pero eso sí que puede generar esa situación de estrés crónico y de enfermedad. Claro, Beatriz, pero escuchábamos, por ejemplo, ahora una de las personas que hemos entrevistado en la calle, dice que el ritmo de vida que llevamos actual es un continuo nivel de estrés. ¿En qué momento lo seguiremos? Solo una previa vamos a hacer. ¿En qué momento es para? Yo soy cardióloga, no soy psicóloga ni... ¿En qué momento nuestro corazón nos puede dar un signo de alarma? Desde mi punto de vista, más bien, yo creo personal, y bueno, pues, con el conocimiento médico que tengo, pues yo creo que es cuando llegas al límite en el que tú consideras que esto te está generando un problema en tu día a día. O sea, que tú consideras que estás un poco desbordado, y es verdad que el ritmo de vida que llevamos actualmente, trabajo, múltiples actividades que queremos hacer, aprovechar todo tu tiempo al máximo posible, pues hay veces que somos nuestros peores enemigos, ¿no?, al generarnos este ritmo tan trepidante. Estamos hablando de esta parte, digamos, de cómo ese nivel de estrés nos puede generar, digamos, consecuencias negativas, pero entonces también tenemos que pensar que hay cosas que podemos hacer que pueden ser positivas. Quiero decir que nuestra cabeza la podemos controlar de alguna manera para que eso también revierta de una forma positiva, por ejemplo, en nuestra salud cardíaca. Vita, vamos a hacer una cosa. Esto me has dado, casi me da algo a mí ahora. Es que iba a decirte, me vas a dar la respuesta, pero va a ser después de la publicidad junto con Beatriz, nuestra invitada, porque ahora nos tenemos que ir unos momentos. Les aseguro que Vita está bien. Volvemos enseguida. Lo están viendo a mi espalda, no te estreses, corazón. Estamos hablando de salud cardíaca, que está muy relacionada también con lo que manda muchas veces esas órdenes que manda nuestro cerebro. Hemos empezado viendo cómo influía ese cortisol y cómo influía la presión arterial. Y ahí es mi siguiente pregunta, doctora. La presión arterial, ¿hay algún síntoma que nos diga, cuidado que esta presión arterial está muy disparada, está subiendo, o es más silenciosa? Pues clásicamente la hipertensión arterial se ha descrito como el enemigo silente, porque hay un porcentaje muy importante de pacientes hipertensos que no lo notan y que durante muchos años de su vida están sufriendo hipertensión y hacen problemas no solo cardíacos, sino cerebrales, renales. Entonces, pueden no tener ningún síntoma y hay que hacerse sus controles rutinarios, ¿de acuerdo? ¿Qué síntomas puede tener la hipertensión? Pues dolores de cabeza, mareos. Ante cualquiera de estos síntomas pues hay que pedir cita con tu médico para que valore si esas cifras de tensión están adecuadamente controladas o no. Conforme vamos cumpliendo años, pues con más razón, porque la hipertensión es un factor de riesgo que aumenta claramente con la edad. Estamos hablando también de, muchas veces pensamos en, bueno, pues vamos a hacer mindfulness o vamos a hacer meditación, a cuidar nuestra mente, pero muchas veces son, digamos, pequeñas gotas que marcan la diferencia, como por ejemplo un descanso correcto. Si no descansamos correctamente, si no dormimos bien, ¿eso puede tener un reflejo directo en nuestra salud cardíaca?
Así es. Dentro de lo que es el mindfulness, que está ahora muy de moda, que no significa otra cosa más que vivir el presente, autocuidarse, una de las partes de ese autocuidado es el descanso nocturno. Pues esas personas que no descansan suficientes horas, el acostarse muy tarde, el no cuidar la higiene del sueño, utilizar pantallas antes de irse a la cama, tomar estimulantes, a lo mejor quedarte más tiempo viendo televisión en lugar de acostarte a la hora prudente y no dormir las suficientes horas o no tener un sueño de calidad adecuado puede influir de forma negativa sobre esos factores de riesgo y sobre el corazón. Es decir, que la meditación y el descanso son esenciales, no marcan la diferencia con la salud cardíaca. Efectivamente, hay estudios que demuestran que la meditación, no meditar un día, sino de una forma continuada, disminuye la inflamación crónica y disminuye todas estas enfermedades crónicas como es la aterosclerosis o la enfermedad de las arterias de todo nuestro organismo. Bueno, pues estamos viendo que la conexión entre la mente y el corazón va mucho más allá de lo simbólico. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden tener un impacto real y medible en la salud cardiovascular. Para entender mejor cómo las emociones y el bienestar psicológico influyen en el riesgo de enfermedades cardíacas, vamos a saludar ya. Hablamos con Carmen Gracia, y es psicóloga. Muy buenas tardes, Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Qué señales emocionales o de comportamiento pueden indicar que el estrés está afectando a la salud en general? Bueno, yo lo primero que nombraría sería el aspecto físico, ¿no? Que normalmente es a lo primero a lo que le prestamos atención, porque a la velocidad a la que vamos normalmente no nos damos cuenta de las señales que nos va dando nuestro organismo. Lo que está claro es que nuestro cuerpo habla lo que mi mente calla, ¿no? Entonces, quizá unas primeras señales que nos puede dar, pues suele ser en la piel, suele ser una agitación del pulso, suele ser dolores de cabeza. Puede mostrarse de muchas maneras a nivel físico. Muchas veces, cuando alguien, por ejemplo, está muy nervioso y de forma sostenida en el tiempo, muy estresado, incluso muy triste, y tiene algún tipo de síntoma físico, casi podríamos decir que se le afea o le quitamos importancia diciendo, está psicomatizando las cosas, esto realmente, como si lo mental no fuese real. ¿Hasta qué punto acude gente a la consulta, digamos, para evitar esa parte? ¿Hasta qué punto somos conscientes de que no hay que llegar al extremo de estar muy mal psicológicamente y ya notarlo en nuestro cuerpo, sino que decimos, vamos a ponernos a punto, igual que quien va al gimnasio, para mantenerse en forma? Creo que lamentablemente necesitamos una señal grande para entonces tomar medidas, ¿no? O sea, quiero decir, la población en general, cuando a nosotros nos duele una muela, no vamos hasta que ya realmente nos duele y nos vamos al dentista, ¿no? Pues esto ocurre más o menos lo mismo. Pensamos que normalmente pues podemos hacerlo de manera autónoma, por no sé por qué, y esperamos hasta el último momento a pedir ayuda, cuando ya hay una repercusión normalmente en muchas más áreas. Pues quizá podría empezar por simplemente una presión en el pecho y acaba también pues con eczemas, con unas taquicardias. Creo que tenemos que esperar hasta ese punto para entonces tomar medidas. Lo ideal sería tener como esa introspección o escucharnos un poquito más para entonces tomar medidas mucho antes que todo una repercusión física. Estamos también hablando de emociones. ¿Qué papel juegan las emociones positivas, como por ejemplo la alegría o la gratitud, a la hora de la prevención de las enfermedades? Porque es importante. Es importantísimo, es importantísimo. No nos damos cuenta que las emociones son como esa señal de alarma de bomberos, ¿no? Nos están diciendo, cuando nosotros estamos alegres, enseguida repetimos esa acción, y cuando nosotros estamos tristes, posiblemente lo que nosotros aprendemos de eso es: tenemos que retirarnos o evitar eso. Igual que cuando nosotros sentimos esa presión en el pecho que estamos nombrando, ¿no? Lo que nos hace es estar en alerta, esa tensión, ese miedo. Igual que cuando a nosotros nos enfada algo, lo que estamos poniendo es unos límites. Por tanto, las emociones cumplen una función muy importante, que nos están dando señales, aunque no siempre sabemos leerlas adecuadamente y aplicarlas en nuestro día a día, pero realmente son muy útiles, claro que sí. Y como bien decías, las emociones positivas lo que nos hace es protegernos. Una personalidad, o más bien un carácter que tiene una tendencia a pensar en positivo,
protege de las emociones y, tal como habéis nombrado antes, protege también a nivel digestivo de la inflamación, que al fin y al cabo es una repercusión más de cómo se puede mostrar a nivel físico cuando no entendemos bien lo que las emociones nos están diciendo. Carmen, pues muchísimas gracias por atendernos. Nos quedamos sobre todo con esa lectura de las emociones positivas, que es lo mejor extraerlas y trasladarlas a nuestro día a día. Gracias, un saludo. Gracias. Bueno, está claro entonces que no es un mito y que eso de que la cabeza va por un sitio y el corazón va por otro, nada más lejos de la realidad, ¿no? Está todo conectado, muy conectado además. Para nada. Otro dato así interesante que me acabo de acordar es que después de un infarto, el paciente que tiene estrés o que cursa con una depresión, pues tiene casi el doble % de a lo largo de un año tener un nuevo evento coronario. Entonces, así de importante es. El corazón y el cerebro se relacionan y hay que vivir con esto, ¿no? Saberlo, interiorizarnos, como bien dice la compañera, e intentar ser coherentes y vivir todo pues un poco desde la paz, desde el amor y en el día a día, prácticamente. Ojalá se pudiese recetar, doctora, cada 8 horas una risotada, un poco de alegría y un abrazo, ¿no? Así Eso sería si fuera la así mejor de fácil, receta. porque decirlo es fácil, pero es verdad que llevamos una vida muy loca y a lo mejor pues tenemos que aprender un poco a parar. A parar, a interiorizar, a ver nosotros mismos. Nos vamos a quedar con ese mensaje y a dejar a un lado ese estrés, porque al final esta presión arterial y ese cortisol nos puede afectar a nivel del corazón y también a nivel de toda la salud en general. Doctora, ha sido un placer tenerla aquí en este programa en Conexión Aragón. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Vita, te veo después. ¿En un rato? En un rato. Sonríe. Sí, yo siempre.